7 de la noche, 49 minutos. Hace 10 años, la Corte Suprema de Justicia abrió ante los ojos del país un expediente que marcaría la historia, el de la parapolítica. Ordenó la captura de 3 congresistas, todo de Sucre. Con esa decisión, el país empezó a conocer el horror de una macabra alianza. Sucre fue el gran laboratorio de violencia del paramilitarismo en Colombia. Quizá allí, como en ninguna otra región del país, se amalgamaron tanto la política y los fusiles para imponer el terror. Y aquí cayeron presos en 2006 los primeros 3 parapolíticos, antes todopoderosos, Jairo Merlano, Eric Morris y Álvaro García Romero. En Sucre los muertos se cuentan por miles, pero algunos se vuelven emblemas. Aquí fue donde paró la camioneta y bajó mi papá. Y lo ubicaron en este sitio y le dijeron que lo iban a ejecutar. Le pidieron que se volteara para poderle disparar de espalda. Sí. Entonces mi padre, lo que comenta el testigo es que mi padre le decía, no, o sea, si me vas a disparar, dispárame de frente. Ustedes se creen valientes, como lo dicen. Si eres tan hombre, dispárame de frente. Quien habla es Juan David Díaz, hijo de Eudaldo Tito Díaz, el alcalde del Roble, asesinado aquí por los paramilitares el 10 de abril de 2003. El único dirigente que se atrevió a denunciar la alianza criminal que se había tomado a Sucre a sangre y fuego. 2 meses antes, durante un consejo comunal, le dijo al presidente Uribe que lo iban a matar y señaló al gobernador Salvador Arana como su verdugo. Con esto se están buscando 2 cosas y se van a conseguir. Ya hubo la suspensión, ahora viene la destitución y después de la destitución viene mi muerte, porque el año pasado hubo una confabulación con el director de TAS, con los enemigos políticos míos del departamento de Sucre y fueron a sacarme de la casa para matarme. Cada que puede, Juan David pasa por este lugar, ubicado en la vía que de Sincelejo conduce a Corozal y trata de limpiar la maleza que esconde el monumento que le hicieron a su padre. La sangre de Tito derramada en esta tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Fue Tito Díaz el primer denunciante de la parapolítica y pagó con sangre. Fuimos hasta El Roble, el municipio que ayudó a crear en 1998. Allí lo recuerdan como un mártir. A través de una denuncia pública que él hizo en un consejo comunitario con el expresidente Uribe, hizo una denuncia pública contra el gobernador de Sucre. Robinson Jaraba trabajó con él y así resume la tragedia de Sucre. Si Tito estuviera vivo, esto no estuviera pasando. Está condenado Salvador Arana por ese crimen de lesa humanidad, ese vil asesinato de nuestro jefe, de nuestro Salvador. El exgobernador Arana, el mismo que Tito Díaz denunció como su seguro homicida, hoy purga 40 años de prisión por este crimen. No permita eso. Por favor. El pueblo es grande. Carlos Banqués es parcelero. Conoció a Tito, como se dice en buen costeño, desde que eran pelados. Vive triste desde que supo que antes de ser ejecutado por la espalda por los asesinos de Arana, lo torturaron durante 5 días. ¿Y cómo recuerda usted la alcaldía de él? La alcaldía de él era una alcaldía muy buena. Era bueno porque casi él no lo dejaron trabajar. Él no lo dejaron trabajar con denuncia por aquí, denuncia por acá. ¿Quién no lo dejó trabajar? Lo dejó trabajar la política corrupta que tenemos aquí. Por eso lo mataron. Que no quiso entrar a la política sucia que había. Bueno, Juan, mientras caminamos por El Roble, le pregunto a Juan David Díaz en qué momento su papá entró en el radar del paramilitarismo. Cuando comienzan a pedirle que, siendo alcalde, que el municipio entregue el erario público para financiar el proyecto paramilitar. Y entonces él no, se opone y choca y los enfrenta y los denuncia. Y cuando él los denuncia, los desenmascara y habla de estas alianzas criminales, ¿él sabía lo que se estaba exponiendo? Claro, sí, por eso en el consejo comunal mira que dice que por eso lo iban a matar. O sea, mi papá tenía claro de que él conocía perfectamente el departamento y que denunciar a esa clase dirigente era la muerte. Tito Díaz señaló a Eric Morris, condenado, a Salvador Arana, condenado, a Álvaro García Romero, condenado, y al jefe paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, hoy desaparecido, el mismo que lo asesinó. Paradójicamente, en la Plaza del Roble, por donde tantas veces caminó Tito, hay un monumento que mandó a poner otro parapolítico. Todo es al tiempo tan macabro y tan risible
Juan, ¿y uno cómo explica que en el lugar donde se supone que debe estar un monumento para honrar a su papá aparezca este señor, Jorge Anaya Hernández, exgobernador condenado por parapolítica? Bueno, son ironías, ¿no? Son ironías y hace parte del pasado y de la memoria precisamente histórica de lo que sucedió en nuestro departamento. Para mí no ha habido infiltración de la parapolítica en la administración del departamento de Sucre. El exgobernador Jorge Anaya, quien reemplazó a Salvador Arana, fue condenado ni más ni menos que por haberle dado la Secretaría de Educación a un cuñado de alias Cadena, el verdugo de Tito Díaz. Al día siguiente, acompañamos a Juan David Díaz a la tumba de su padre. Le llevó flores, hizo una oración corta y recordó su memoria. Pasaron 13 años ya, la parapolítica en Sucre quedó al descubierto y todos purgan condenas. Sin embargo, su familia pagó un costo muy alto. A Tito lo mataron de 49 años. Aquí en su momento, cuando enterrábamos el cadáver de mi padre, yo me hice una promesa, ¿no? Y era que no iba a permitir de que su crimen quedara en la impunidad. Bueno, y cumplió. Hoy, a pesar de ser un hijo de la violencia, Juan David Díaz trabaja por la reconciliación en Sucre. Es asesor de paz del gobernador Edgar Martínez. A diario recorre los mismos pasillos de la gobernación, desde la cual Salvador Arana dio la orden de ultimar a su padre en abril de 2003. Y pasa por aquí, por este mural en donde cuelgan las fotos de todos los mandatarios en la historia de Sucre, incluido Salvador Arana. Juan David Laverde, Noticias Caracol. $7.53, la alianza entre un poderoso político y un sanguinario paramilitar tiñó de sangre de los Montes de María. Entre 1997 y 2006, los dos siniestros personajes hicieron y deshicieron en Sucre. Esta es la segunda parte de nuestro especial Tras las huellas del horror. En el exclusivo barrio Venecia de Sincelejo, tan solo 35 pasos separaban las mansiones del otrora todopoderoso Álvaro el Gordo García y del excomandante del Frente Héroes de los Montes de María, Rodrigo Mercado Pelufo alias Cadena. Hoy, sin embargo, el palacete de Cadena está a punto de derrumbarse mientras García Romero purga una condena de 40 años de prisión por los crímenes que ordenó en sus andanzas con las autodefensas. Llegamos a esa residencia en ruinas con Juan David Díaz, a quien Cadena le asesinó a su papá, el exalcalde del Roble, Tito Díaz, en abril de 2003. No me toquen la campanita porque tengo que decir lo que debo decir. Rodrigo Mercado Pelufo era un sanguinario, un peligroso criminal. Anteriormente su profesión era la de matarife. Y al parecer esas prácticas que realizaba con el ganado, la terminó realizando con las personas, con todo tipo de actos aberrantes de tortura. Juan David le da un pasón rápido a esas ruinas y sentencia. Tanto daño, pregunta uno, tanto daño valdría la pena, mira, en lo que terminó. O sea, por esto, por conseguir este tipo de cosas, tener poder, tener dinero, valió la pena cometer tantas masacres, asesinar tanta gente. La casona de Cadena, donde solían pasearse entre whiskies y viandas, políticos, escoltas y sicarios, terminó saqueada. Sus pisos de mármol derruidos, sus techos y paredes destrozadas. Dicen que guaqueros tumbaron lo que había buscando caletas de dinero. Hoy esa mansión es un basural tragado por la maleza. Botellas vacías, latas de cerveza y hasta condones y tangas se ven por ahí. Esto fue un lugar construido, comprado con dinero sucios de sangre. Bueno, desde aquí lo que tú dices es cierto, desde aquí se debieron ordenar muchas muertes, por lo cual se convierte en un lugar de maldad. Recorrimos lo que queda de la mansión de Cadena. Y mientras constatábamos que no éramos los únicos en ella, Juan David Díaz dice que de no haber sido por la Corte Suprema de Justicia, desde este mismo lugar se seguirían ordenando muertes a destiempo. Esto es lo que queda de la mansión de Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, uno de los más sanguinarios comandantes de las autodefensas. Su casa está a punto de venirse al piso. Aquí a mi lado quedaba el jacuzzi, donde según cuentan, con un whisky en la mano, ordenó las peores masacres: Chengue, Macayepo, El Salado. Mucha sangre corrió por los Montes de María, ordenada desde este lugar.
Edgar Martínez es hoy el gobernador de Sucre, pero también fue víctima de la maquinaria criminal de los parapolíticos. En 1997 se postuló a la gobernación y se enfrentó a Eric Morris. El día de las elecciones iba ganando cuando llegó a la registraduría de Sucre el senador Álvaro García. Borracho, García les dijo a los periodistas que él era un mago y que iba a revertir la tendencia. Así fue. Eric Morris, su amigo y amigo de los paramilitares, amaneció al día siguiente como gobernador. Georgina Narváez, testigo del monumental fraude electoral, denunció todo y en noviembre de 1997 fue asesinada por orden de Álvaro García Romero. Ya hemos sufrido demasiado. Hemos sufrido mucho. Lo dice el gobernador Martínez, aún apesadumbrado por el fantasma paramilitar que corroyó a Sucre. Y recuerda que nadie se atrevía a hablar, que hace y saca a la luz pública todas las masacres y todas las cosas que pasaban allá. Fue Petro en el debate. ¿O tú sabías que allá había habido esas masacres y que el caimán que le tiraban a los tipos? No, nada, como la gente, todo el mundo callado. Muerto del susto. Total. Es que si Petro no hace eso, hoy todavía estaríamos bajo las mismas circunstancias, creo yo. Martínez se refiere al debate que hizo Gustavo Petro el 18 de mayo de 2005 en el Congreso. Allí destapó la parapolítica, señaló a los congresistas Álvaro García y Eric Morris de sus nexos con alias Cadena y recordó que Salvador Arana, el asesino del alcalde del Roble, terminó como embajador en Chile durante el gobierno Uribe. Y según el capitán, esta voz pertenece al parecer al senador Álvaro García Romero y un señor Joaquín García, en la cual coordinaban una incursión de las autodefensas en la región de Macayepo a comienzos del mes de octubre. La toma paramilitar empezó en 1997. Tras el triunfo de Eric Morris, las AUC se apoderaron de la contratación en Sucre. Fue en la finca Las Canarias donde se gestó todo. Salvador Arana y el Gordo García aportaron los 60 millones de pesos para los primeros 15 gatilleros. Si Petro cree que yo soy un delincuente, que se haga parte civil en los negocios que yo tengo en la Corte Suprema de Justicia. Luego vino la peor violencia que azotó el departamento, las masacres a garrote, el éxodo inexorable. Un dato más, la finca Las Canarias es de propiedad del exgobernador Miguel Nulia Min, padre de Miguel y Manuel, célebres por el saqueo a Bogotá. Nulia Min y Álvaro el Gordo García están condenados por la masacre de Macayepo, ocurrida en octubre del año 2000. 12 campesinos fueron torturados y ejecutados en ese corregimiento del sur de Bolívar. Me mataron a mi marido. ¿Puede un pueblo tan lacerado por la violencia reconciliarse algún día? Le pregunto a Juan David Díaz. ¿Y usted estaría dispuesto a perdonar a Salvador Arana? Claro que sí, o sea, de guerra en guerra no va a quedar nadie en vivo. Juan David Laverde, Noticias Caracol. Dos de las peores masacres del paramilitarismo ocurrieron en los Montes de María, Chengue y Macayepo. En total, 39 campesinos fueron asesinados a garrote. Noticias Caracol regresó a esos lugares y constató que los fantasmas de la muerte todavía rondan a sus pobladores. Esta es la tercera parte de nuestro especial Tras las huellas del horror. Todavía la gente tiene en el subconsciente los horrores de la guerra y no puede escuchar un disparo de fusil o de pistola, de revólver, porque la gente tiembla enseguida. Lo dice Haroldo Canoles, un viejo campesino de 57 años que logró burlar la muerte esa semana de octubre del año 2000, cuando un comando paramilitar asesinó a sus anchas a 12 labriegos de Macayepo. Cada día se oyó un lamento distinto. El esposo de una prima mía se llamaba Orlando Oviedo. Ese los enfrentó, pero como eran varios, entonces le dieron y les picharon la cabeza con una mano de pilón. Otros tuvieron un deceso aún peor, si aquello fuera posible. Ahí un señor lo cogieron y lo amarraron con un alambre de púa y lo ahorcaron con un alambre de púa. El autor intelectual de la masacre fue el senador Álvaro García. La guerrilla, días antes, se había robado unas vacas de la finca del exgobernador Miguel Nulia Min.
La respuesta paramilitar fue así de cruda. Muy tranquilo. La justicia constató que Álvaro García facilitó la incursión, pues como amo y señor de la región, hizo mover las tropas de infantería de marina del lugar. Todo quedó servido para la matanza. Los hombres de Cadena la ejecutaron. Lo increíble es que Cadena, el bárbaro, el matarife, nació en Macayepo. En este rancho esquinero lo vieron crecer y corretear un balón de fútbol. Hoy una paloma pintada en un muro al frente de su casa de infancia parece un mal chiste. Cuando él era niñito, él era como muy mimado por la mamá, y cuando estábamos estudiando él me mordía, él no mordía, él se defendía con el diente, él era muy bravo. Después se volvió informante de la infantería de marina y después el más sanguinario comandante paramilitar. Todos en Macayepo saben su historia, pero la cuentan en voz baja. Hay mucho miedo. Macayepo fue siempre un lugar sitiado por los violentos, guerrillas, paras, todos. Alfonso Berrío Álvarez tiene 63 años y capoteó, no sabe ya cómo, todas esas violencias. La guerrilla decía que nosotros estábamos con los paracos. Los paracos decían que nosotros estábamos con la guerrilla. Entonces venía el ejército y nos trataba de guerrilleros. Entonces los pagapatos éramos nosotros los que estábamos aquí en el pueblo. Macayepo era un pueblo próspero. Tras la masacre, 200 familias salieron corriendo despavoridas. No volvieron todos. La iglesia del pueblo parece encarnar su tragedia. Está vacía, ni altar tiene. Solo sobrevivió la imagen de San Pablo, pero sin cabeza. Haroldo pasa por ahí de cuando en cuando. 3 meses después de la masacre de Macayepo ocurrió la de Chengue. Menos de 14 kilómetros distancian ambos corregimientos. En la madrugada del 17 de enero de 2001, 27 campesinos fueron ultimados a golpes. Alias Cadena ordenó el patíbulo. El grado de sevicia fue infame. Ese día los paramilitares entraron por allá, por Macayepo. Entraron al pueblo, reunieron a la comunidad, haciéndose pasar por la infantería, y les dijeron que se presentaran a la plaza en el centro, que los iban a pasar al computador a ver si tenían problemas judiciales. Dicho computador era una mona o un mazo con una pequeña hacha. El viejo Rafael Oviedo todavía puede oír los lamentos de las víctimas. El eco de su sollozo le quedó incrustado en la memoria. Junto a él recorrimos lo que queda de aquel pueblo, una vez próspero. Parece como si lo hubieran bombardeado. Así recuerda esa madrugada maldita. Yo me levanté, ya los llevaban para ahí, para el parque. ¿Y los reúnen en el parque y después por qué los llevan allí? Salían a verificar la cédula en un computador que tenían, pero ellos no tenían nada. O sea, ¿qué era lo que les decían allá la gente? ¿Qué les decían? Decían que venían acá para revisarlo, a pasar la cédula, a ver si aparecía en el computador. Pero no había ningún computador. ¿Qué era el computador entonces? El computador era la masa de hierro con que los asesinaban. Y enseguida muestra el computador aquel. Aquí. Era esta roca. A cada una de las 27 víctimas las hicieron sentar aquí. Luego, un mazo certero o 2 y les arrancaban la vida. Rafael se voló como pudo y regresó cuando esas hordas de asesinos dejaron a Chengue hecho cenizas. Cuando regresamos, pues yo regresé con mis 2 niñas que estaban de 3 y 5 años, creo que era. Regresamos de por allá de unos potreros y encontramos el pueblo con la gente muerta aquí. Unos ya los papás ya se los habían llevado para sus casas y eso. Encontramos las casas quemadas y todo eso, la gente huyendo. Se fueron, nos fuimos enseguida. Pues. El remedio que encontró el Estado para tratar de hacerlos olvidar semejante barbarie fue construir esta cancha de microfútbol en la plaza aquella donde reunieron a los 27 campesinos. Aquí, en este camposanto, nadie quedó con ganas de patear balones. Marco Antonio Oviedo tenía 15 años cuando ocurrió esa salvajada. Logró tirarse por un barranco junto a su madre y allí, escondidos entre la maleza, oyeron a lo lejos los gritos ensordecedores de las madres gimiendo sobre los cuerpos apilados de sus hijos. ¿Cuánto tiempo duró esa carnicería? Parece una película de ficción, ¿viste?
En 3 horas el pueblo fue arrasado. Todo se secó en Chengue desde entonces. Hasta los árboles de aguacate que hicieron próspero alguna vez ese corregimiento de ovejas en Sucre. La muerte cabalgó así en los montes de María, Macayepo y Chengue, 2 almas en pena de esta penosa Colombia. Juan David Laverde, Noticias Caracol. En la conflictiva región de los Montes de María, no solo el paramilitarismo sembró el terror. Durante años, las FARC extorsionaron a sus anchas y mataron a quienes se oponía. En Chalán, Sucre, la guerrilla detonó un burro bomba. Esta es la 4ª parte de nuestro especial, Tras las huellas del horror. Mirta Méndez Díaz tiene 52 años, un pasado triste y el INRI de ser chalanera. Lo dice así, sin rodeos, porque las autoridades llegaron a decir hace casi 2 décadas que muchos habitantes de Chalán eran milicianos de las FARC. Todo por cuenta del burro bomba que esa guerrilla detonó el 12 de marzo de 1996 y que cobró la vida de 11 policías. A raíz de ese burro bomba, a nosotros los chalaneros nos tenían como estigmatizados. Donde llegábamos nos trataban de guerrilleros, de los burro bomba. Bueno. Ocurrió en 1996, hace 20 largos años ya. El burro bomba venía subiendo por esta vía y fue detonado justo acá. 7 policías murieron de inmediato, aquí quedaba la estación de policía. Los 4 policías que quedaron vivos intentaron repeler la embestida guerrillera. Cuando se les acabaron las municiones, fueron rematados y sus cuerpos incinerados. Al mando de esta macabra incursión estaba alias Martín Caballero, comandante del Frente 37 de las FARC. La explosión estremeció las 3.500 almas de Chalán. Las FARC asesinaron a sus anchas aquella noche maldita. El pueblo se quedó sin policía durante 6 años, a merced de los violentos. Mi casa queda más o menos a 250 metros de donde ocurrió ese episodio. Nosotros vivimos prácticamente eso en carne propia, vimos cómo los pedazos de carne del burro caen enfrente de mi casa. Fue una noche de temor para todos nosotros los habitantes del municipio de Chalán. En la muy larga lista de vejámenes perpetrados en 52 años de guerra, solo en Chalán había de ocurrir que un burro, el medio de transporte por excelencia en este pueblo enclavado en los Montes de María, terminara como arma de guerra. La población de Chalán, con 4.000 habitantes... La noticia le dio la vuelta al mundo. En las crónicas de la época se lee que cuando llegaron los refuerzos de la policía a la medianoche, los cuerpos de los 11 policías asesinados eran una antorcha. La salvaje incursión guerrillera todavía se comenta en voz baja. Después del burro bomba, nosotros quedamos completamente abandonados del gobierno. Fue un abandono absoluto. Nosotros quedamos al margen de cualquier grupo que llegara al municipio de Chalán. Podía llegar los paramilitares a hacer con uno lo que les diera la gana. Podía llegar la guerrilla y hacer lo mismo. Lo peor vino 18 días después. Los paramilitares llegaron al pueblo para cobrar venganza. Entraron a su casa y buscaron a su marido, a quien tildaron de subversivo. No lo encontraron y por eso la torturaron durante horas. Llegaron buscando a mi esposo, él era concejal en ese entonces, llegaron buscándolo. Y como no lo encontraron, me maltrataron. Estas 2 uñas me las arrancaron y me pateaban en el suelo con mis 3 hijos. Le tocó desplazarse, con ese INRI de la insurgencia a sus espaldas. En tiempos de las llamadas capturas masivas en los Montes de María, decenas de chalaneros, incluida Mirta Méndez, terminaron procesados en 2004 por ser supuestos colaboradores de las FARC. El caso terminó archivado. Chalán no solo fue devastado por el burro bomba, también por el estigma. Adolfo Álvarez Sierra tiene 46 años y es músico. Le pregunto qué pasó hace 2 décadas y me canta sin dudarlo. A Chalán lo conocieron por medio del burro bomba, un hecho que al mundo asombra y el que recordar no quiero. 11 policías murieron en el momento preciso
En la historia soy conciso y mi mente hoy lo refiera. Desde ahí empezó el suplicio pa' mi tierra chalanera. Una décima que quedará para siempre en la memoria de esta guerra infame que tiñó de sangre los Montes de María. Un burro bomba, de eso también tendrán que hablar las FARC en los tribunales para la paz. Entre tanto, ahí donde dinamitaron la policía, hoy los niños aprenden de letras y de historias. Juan David Laverde, Noticias Caracol. La guerra en los Montes de María desplazó a centenares de familias. Cuando los violentos se fueron, emprendieron el retorno, pero muchas de sus parcelas fueron vendidas por los avivatos de siempre. Noticias Caracol reconstruyó la historia de la finca La Europa. Esta es la quinta parte de nuestro especial Tras las huellas del horror. Ese flagelo de la guerra dejó el rompimiento social de las comunidades. Gilberto Manuel Pérez tiene 44 años y nació en la finca La Europa, un predio de 1.385 hectáreas que, según él, fue arrebatado a zarpazos por particulares. No tuvieron en cuenta que los campesinos salieron fue por un conflicto, y cuando los campesinos retornaron encontraron que ya algunas parcelas de los Montes de María, precisamente lo de la finca La Europa, ya habían sido vendidas, bueno, de pronto con apoyo de algunos funcionarios de algunas instituciones. Ocurrió durante el exilio de centenares de labriegos por cuenta de la violencia durante los años 90. Pero, ¿por qué La Europa fue siempre un territorio de guerra? El viejo Argemiro Lara Barreto lo explica muy simple. Esta es una finca que está ubicada entre medio de 5 municipios. Una finca que tiene acceso al municipio de Morroa, Colosó, Chalán, Los Palmitos y al mismo Cincelejo. Es decir, un escenario estratégico para mover armas, droga, dinero y la guerra misma por el Golfo de Morrosquillo. Es una zona privilegiada tanto por narcos y paramilitares, guerrillas que vieron como en esta zona una zona donde se podían amadrigar ellos. Y así fue que nuestra zona pues la cogieron como corredor. Cuando llegamos a La Europa, 400 labriegos de la zona se habían reunido para el segundo encuentro de comunidades agrarias de los Montes de María. Y en tiempos de un posconflicto inminente, hablaron de lo que esperan de él. Ha estado abandonada por las políticas públicas del Estado. Todos, con micrófono en mano, reivindicaron su pasado, sus títulos arrebatados y su historial en el campo. En 1969, el presidente Carlos Lleras les entregó esta tierra a 113 familias del municipio de Ovejas, en Sucre. La paz no es la de los sepulcros. El remolino de violencias que padecieron los Montes de María daría para llenar una biblioteca entera. Aquí, además de los fusiles disparados, la sangre derramada y los heridos, se vive el drama del retorno. Una empresa de Medellín, supuestamente, alega ser la dueña de estos terrenos. Los campesinos ripostan que los sacaron corriendo. Tenemos un proceso en la unidad de restitución, ya va para 5 años de litigio. Hemos retornado 40 familias hasta el momento porque no hay condiciones dignas. Las viviendas que ustedes ven son hechas a puro pulmón. Jorge Luis Hernández tiene 39 años, es psicólogo y durante un lustro permaneció en las filas del bloque minero en Antioquia, al mando de alias Cuco Banoy. Hoy purga los fantasmas de esa violencia como líder de la Asociación de Campesinos de Sucre y hasta terminó en las filas de Marcha Patriótica. En esos años de guerra, ¿qué aprendió? Aprendí que la vida es valiosa y aprendí a no volver a tomar un fusil para hacerle daño a alguien. Sobre todo a la no repetición, eso aprendí. Lo más absurdo en su caso es que el paramilitarismo también le arrebató parte de su familia. Algunos fueron víctimas de la masacre del Salado, donde 61 personas murieron en el año 2000 en los Montes de María. Y aunque muchas veces quiso huir, no pudo. Y retroceder era imposible, porque siempre se escuchaba, yo escuchaba a muchos compañeros que estaban allá, que aquellos que se desertaban o se querían venir, cuando se desertaban los cogían, los mataban. Y si decidían irse, porque tenían la voluntad de irse y decían que se quieran ir, los dejaban ir, pero más adelante los mataban. Entonces, por esa razón era muy difícil ya estar allá, regresar. Ya éramos prácticamente unos reines de la guerra.
Al final del encuentro, bajo el sol canicular de los Montes de María, las matronas se encargaron del sancocho para 400 personas. Varias de ellas batieron las ollas durante largo rato y el sabor a leña de la cocina colectiva hizo aquel plato más gustoso. Hubo arroz, carne y yuca. Nos dieron a probar mientras se preparaban para la jornada de la tarde. Al final sacaron tiempo para hablar de los acuerdos con la guerrilla. Son buenos porque se van a desarmar 7.000 hombres, se para un poco la máquina de la guerra. La conclusión de los campesinos fue que nadie les quitaría la tierra, que las autoridades de Sucre debían garantizarles el retorno en paz y que ya va siendo hora de ponerle punto final a este conflicto de medio siglo. Ellos no saben tanto de escrituras como sí de raíces, y aquí, en estas escarpadas montañas, están las suyas. Juan David Laverde, Noticias Caracol. Y Noticias Caracol llegó a uno de los lugares más tenebrosos del paramilitarismo, la finca El Palmar, ubicada muy cerca de San Onofre, en Sucre. Hace ya 15 años en este lugar fueron torturadas y asesinadas centenares de víctimas de alias Cadena, tras las huellas del horror paramilitar. A esta mujer, que llamaremos Lucía, los paramilitares de Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, la torturaron sin cuartel en enero de 2003, en tiempos de Corralejas en Sucre. En el Palmar me violaron 3 tipos mandados por el Santa y Julio. Ese año mataron a su hermano en San Onofre y ella encaró a la mujer del jefe de las autodefensas en la zona. El resultado: fue llevada a rastras a la finca El Palmar, el cuartel general de Cadena y sus secuaces, un predio en el que se calcula no menos de 500 inocentes perdieron la vida. Allí, durante 3 días, padeció todo tipo de vejámenes. Me pelaron la cabeza, las cejas, y hicieron conmigo todo lo que les dio la gana. Intercedieron por ella para que su suerte final no fueran los hambrientos cocodrilos del jefe paramilitar, ubicados en un lago al costado del Palmar. Sobrevivió para contar su historia, pero no para poner la cara, faltaba más. Todavía se muere del pavor. Tiene aún 4 bocas por alimentar como madre soltera. Descansé el día que vine, que caí enferma con una infección que a veces me duele hasta la vida por dentro. Tan ultrajada quedó que aguantó hambre durante 2 semanas para no tener que ir al baño. Su historia es la de muchas mujeres que padecieron el horror de los ejércitos de Cadena, el sanguinario comandante de las autodefensas en los Montes de María. De hecho, junto a Lucía, ese mismo día de enero, cuando fue secuestrada, 4 mujeres más fueron esclavizadas sexualmente. De San Onofre a El Palmar hay apenas media hora de recorrido. Por un camino destapado y culebrero por fin llegamos al lugar que hizo famosa una frase que todavía produce pánico: el que llega al Palmar no vuelve más. Lo primero que vemos después de cruzar la cerca es un cuarto derruido. El lugar maldito, me dice una de las víctimas. En estas 4 paredes se resume mucho del horror de los paramilitares y de alias Cadena. Acá en la finca El Palmar, este lugar se llamaba La Última Lágrima. Así le decían porque era el lugar previo a la muerte de las víctimas. De muchas de ellas aquí pasaron centenares de víctimas de alias Cadena y aquí lloraron y suplicaron por sus vidas. Hoy muchos de sus cuerpos ni siquiera han sido encontrados. Hace una década la Fiscalía allanó El Palmar y encontró centenares de fosas comunes. Todo Sucre sabía entonces que el Triángulo de las Bermudas de San Onofre era El Palmar. Regresar allí 10 años después no fue fácil. Ahí está el árbol inmenso de caucho donde colgaron a muchos en esos azarosos tiempos de sangre. Recordé de inmediato a Lucía. Durante media hora recorrimos ese santuario del suplicio. Todavía pueden verse los huecos de las fosas de tantos homicidios impunes, las estructuras huecas y mohosas, el barro y la maleza que se abren paso entre las ruinas de ese cementerio de Cadena. Tiene todavía un aire denso. Allí están aún los huecos de las balas en sus muros.
testigos de muchos fusilamientos. La manigua cumple su labor con los años y esconde. El Palmar fue un anfiteatro al aire libre, si los árboles hablaran. Luego nos acercamos al lago aquel donde, según cuentan, había cocodrilos. Es enorme. ¿Cuántos murieron en sus fauces? Tantas historias se oyen por aquí. El Palmar fue el cuartel general del paramilitarismo en Sucre. Desde aquí salieron los asesinos que a garrote ultimaron a 27 campesinos en Chengue en enero de 2001. Y fue aquí, en estos extensos pastizales, donde se ordenó la muerte de la fiscal Yolanda Paternina, ocurrida en agosto del mismo año. Fue ella la primera fiscal del caso Chengue y la primera que dispuso allanamientos a la finca El Palmar. Cadena no le perdonó la osadía. Los sicarios contaron años después que un funcionario corrupto de la fiscalía le señaló una foto de la fiscal para no cometer errores. La entregó. Al enterarse de su muerte, cuentan todos, el jefe paramilitar celebró a rabiar entre gallos y whisky. Fue condenado a 37 años de cárcel por este crimen. Bienvenido a la civilidad. Pero jamás purgó sentencia alguna. En 2005, en plena zona de Santa Fe de Ralito, en tiempos del proceso de desmovilización de las autodefensas con el gobierno Uribe, desapareció. Su camioneta fue encontrada incinerada. Nunca hubo un parte oficial sobre su suerte. Dicen que fue asesinado por sus propios hombres. De eso saben mucho las autodefensas. Así murieron, para no ir más lejos, los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil. De regreso a San Onofre, nadie habló en el carro. Había un aire pesado, casi inexplicable, como si algo de ese halo de muerte nos hubiera quedado tras recorrer aquel purgatorio terrenal. La justicia todavía no aclara cuántos desaparecieron en el Palmar. Juan David Laverde, Noticias Caracol.